Hola queridos amigos, muy pero muy feliz viernes para cada uno de ustedes. Sean todos muy bienvenidos al canal Enseñanza Bíblica. Los recibimos con mucha alegría, con mucho gozo, porque estamos acá para reflexionar, para leer un poquito la palabra del Señor, y es con todo el corazón nuestro que lo hacemos. Vamos a meditar hoy en Isaías capítulo número 49 y vamos a orar para pedirle al Señor su bendición. Querido Padre que moras en el cielo, te damos gracias por regalarnos la linda oportunidad de poder estar en tu presencia, oh Dios. Qué grato es poder abrir la Biblia. Nosotros que a veces no la valoramos tanto, pero hay lugares que no pueden tenerla, Señor, y por eso agradecemos porque apreciamos este obsequio que nos das y la posibilidad de tenerla en nuestras manos, Señor. Ayúdanos a estudiarla, a comprenderla, y por eso es que rogamos la presencia poderosa del Espíritu Santo. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. El capítulo de hoy, si tuviéramos que segmentarlo o dividirlo, lo haríamos en 3 o en 4 partes, dependiendo. Con una subdivisión más puede ser en 4 partes. Pero miren, del 1 al 13 se presenta al siervo de Jehová. Recuerden que estamos viendo los 4 cánticos acerca del siervo de Jehová. Este es el segundo, del capítulo 49 al 53. Y vemos que hay algunos elementos en este capítulo, de los versículos 1 al 13. Primeramente, ¿quiénes son los destinatarios del mensaje del siervo de Jehová? ¿Solamente el pueblo hebreo? Eso es lo que indica el capítulo de hoy. También habla del propósito. ¿Por qué Dios se dignó a buscar al planeta Tierra para entregar un mensaje? Y luego habla del alcance, los resultados de el trabajo del siervo de Jehová. En los versículos 14 al 23, y ahí podríamos hacer la subdivisión entre el 22 y el 23, si hablamos del 14 al 21, hablamos de las descripciones humanas de cómo se sentía el pueblo de Dios. Y si vemos el 22 y el 23, habla acerca del alcance que tuvo el plan de Dios para el pueblo. Y los versículos 24 al 26 habla de que Dios se hace responsable del plan para con su pueblo. Y por eso es que nos toca estudiar este capítulo hermoso de hoy. En los versículos 1 al 13 obviamente no vamos a leer todos, pero ya les digo, desde los versículos 9 al 13, es decir, del 1 al 8, vamos a ver la descripción pura y exclusivamente del siervo de Jehová. Pero los versículos 9 al 13 vamos a ver que se habla de una metáfora como de un pastor con sus ovejas ofreciéndoles resguardo. En el versículo 1 habla acerca de costas lejanas, lugares remotos, que hace alusión a el alcance geográfico, el envío de distancia en el planeta Tierra del mensaje de Dios. Y no solamente este mensaje iba a estar para el pueblo hebreo, sino para todos los que decidiéramos estar allí. En el versículo 2 habla de espada y flecha como las palabras del siervo de Jehová. En algunos pasajes, sobre todo cuando hablaba Cristo, específicamente el siervo de Jehová se enfoca en la persona de Cristo Jesús, pero luego también se puede aplicar a otras personas, tanto a Jeremías, a Isaías, al pueblo de Israel de manera colectiva en su función del Antiguo Testamento. Es interesante que habla en el versículo 5 que Cristo vino por las ovejas perdidas de Israel, dice Mateo 15, 24. O sea, que Dios descendió aquí a la tierra, especialmente cuando Él vino para dar la última chance a su pueblo. Pero su pueblo no quiso aceptar esa propuesta y el pueblo ahora fue rechazado como nación. Porque todas las promesas de ensalzamiento, de gloria del pueblo eran condicionales. Y por eso ahora Cristo deja a alguien que reemplace a Israel literal de antaño, a la iglesia cristiana. Y habla de que el siervo de Jehová, el que cumple el rol de Cristo, por eso
es interesante que aquí dice, soy valioso a los ojos de Dios. Es muy valioso el que hace el trabajo del siervo de Jehová. Y el siervo de Jehová por excelencia es Cristo, pero cada uno de manera individual puede ser llamado también a tener esta misma actitud. El versículo 6 habla del alcance de la misión de Cristo de manera muy clara. Todo el mundo sería salvo por él. No solamente para Israel, no alcanzaba solamente para Israel, dice el texto 6, sino que ahora todas las naciones recibirían la luz de Cristo. El versículo 7 es interesante que en un texto solamente Isaías resume tanto el aspecto físico de la vida de Cristo, de la persona de Cristo, humano, así también como la parte espiritual. Jesús como un ser divino. En la primera porción es despreciado, es detestado por los déspotas, pero en la segunda parte del texto indica de que reyes, príncipes y personas de altos cargos iban a reconocer a Jesús como Señor y Salvador, para que toda rodilla se doble delante del Señor Jesús. El verso 8 habla de que el centro del pacto entre Dios y el pueblo de Israel es Cristo. Es Cristo. El versículo 9 habla de la función del siervo de Jehová en el sentido de entregarle a los ciegos, a los que están cautivos en las tinieblas, en el pecado. El verso 8 habla de las herencias devastadas. Esta tierra, queridos amigos, está lastimada por el pecado. Y el Señor Jesús vino, pisó este planeta Tierra y hoy tenemos los rastros arqueológicos, geográficos, materiales que indican acerca de la venida de Jesús, solo con el único propósito de restaurar al ser humano. Los versículos 14 al 23 describen en sí del 14 al 21 describen las sensaciones, o ahí sobresale en estos textos la condición humana del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba pasando por una situación fácil. O sea, el pueblo de Dios estaba pasando por una situación muy complicada. Y cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, nos podemos identificar con el pueblo de Dios. Recuerden ustedes que estos pasajes nos llevan en primer plano a la vuelta, al regreso de Israel después del cautiverio, o nos llevan a los días de Cristo, o nos llevan a el rol de la iglesia cristiana, o nos lleva hasta después del milenio inclusive. Tiene diferentes matices y aplicaciones históricas el mensaje profético de Isaías. Y aquí surgen pensamientos. El pueblo en el cautiverio decía, el Señor se olvidó de mí. El Señor me abandonó. Y Dios hace una pregunta que enfoca el amor más poderoso que hay en el planeta Tierra. Un amor que cuando no hay es una excepción a la regla entre una madre y un hijo. Y obviamente la pregunta tiene una respuesta y generalmente decimos no se puede olvidar una mamá de su hijo. Y dice Dios, miren, si ese amor tan poderoso que es casi imposible que ocurra, se diese así, yo no me olvidaré de ti. Este es uno de los textos más sublimes de la Biblia, porque Dios me está diciendo aquí que en su memoria, en su especial atención, dentro de sus personas más importantes, estoy yo, está el pueblo de Dios. Por eso dice, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Yo te llevo grabado en las palmas de mi mano. Mis cicatrices hablando en el futuro, o también haciendo una alusión después del cautiverio de algo muy íntimo, algo que es de uno, algo que es tuyo, algo que es mío, en la palma de mi mano.
Luego habla de los constructores, acuden presurosos, la gente repatriada vuelve ansiosa a reconstruir su ciudad, porque el Dios que le prometió la vuelta lo está haciendo. Pero también dice que los que demolieron esa ciudad, los que causaron estragos, sea Egipto, sea Siria, sea Babilonia, sea Roma, etc., todas las potencias que infligieron dolor, angustia, persecución al pueblo de Dios, sea en el tiempo pasado, en el tiempo presente o en el tiempo futuro, que de paso la Biblia habla que vendrá un tiempo de angustia para su pueblo. Algunos dicen que no, pero la Biblia dice que después de la persecución de aquellos días vendrá el Señor. Y cuando viene el problema, cuando viene la situación difíciles, Dios dice: yo te prometo que esos que provocan la situación difícil se irán, se alejarán de ti. El versículo 18 habla: levanta los ojos y mira a tu alrededor, todos se reúnen y llegan hasta ti. Querido pueblo mío, por favor, mira lo que está pasando. Yo estoy haciéndome cargo de la situación de ustedes. Les aseguro que la situación se va a arreglar. Y tendrás a todos ellos como tus adornos, como tus joyas preciosas, te van a decorar. Los prosélitos serían adornos de gracia y de hermosura para la ciudad de Dios. Y ahora dice, aquellas generaciones, aquellos descendientes que tú decías: Señor, distribuyó a Siria por todos lados, la diáspora vendrá y se ocurrió la división de mis raíces. ¿Qué pasó? Yo los traeré de vuelta, dice Dios. Yo los reuniré a esas generaciones que habrán quedado en el olvido, desaparecidas. En los versículos 21 dice: y tú dirás en tu corazón: ¿quién me engendró estos hijos? Yo estaba sin hijo, estéril, desterrada y dejada de lado. ¿Y a estos quién los crió? Yo me había quedado sola. ¿Y estos dónde estaban? Preguntas que se hace uno cuando hay un milagro. Cuando hay algo que no se entiende lógicamente o matemáticamente. Cuando es algo improbable. Era algo inaudito, casi imposible. Bueno, humanamente hablando, imposible. Salirse de las manos de Babilonia, y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y luego en los versículos 22 y 23 habla acerca de que las naciones reconocerán el poder de Dios en el accionar de Israel. No se puede escapar de Babilonia así como así. Y en el versículo 24 al versículo 26, Dios le dice en el versículo 24: ¿se le puede quitar el botín a un guerrero? ¿Se le escapa el cautivo al vencedor? Y es muy improbable. Si yo ya tengo un tesoro porque gané una batalla, ¿y quién me lo va a sacar si yo soy el dueño de ganar esa batalla? Y dice la pregunta: ¿y si soy el que venzo y tengo a alguien cautivo, se lo puede sacar? Bueno, con esta va a ser la excepción, dice Dios. En este caso va a ser así. Sí, al guerrero se le quitará el cautivo y al violento se le escapará el botín. Yo mismo litigaré con tus litigantes y yo mismo salvaré a tus hijos. En el versículo 26 se vuelve a responder esta pregunta. Dice: yo soy tu Salvador y tu Redentor es el fuerte de Jacob. Ahora tú eres salvado gracias a mí. Queridos amigos, algunas conclusiones. En el versículo: en las costas lejanas y los lugares remotos, el Señor estaba pensando en usted y en mí. El Señor no nos excluyó a ninguno. Qué terrible desprecio que hizo el pueblo hebreo en la antigüedad. Qué triste. Qué triste.
En el versículo 2 se habla de todas las gentes del norte y del oeste y de todos los puntos cardinales de la tierra vendrán a adorar en la Jerusalén celestial. Verso 16. Yo te llevo en las palmas grabada. La eternidad nos entregará un recordativo de cuánto nos amó el Señor. Aquella entrega terrible en el madero que hizo Cristo serán recordadas por siempre por los seres humanos salvos gracias a Cristo. Los versículos 14 al 23. ¿Será que usted tiene pensamientos cerrados para con Dios? ¿Será que pensamos que Dios nos trata de cierta manera, nos mira de cierta manera? ¿Pero será que estamos pensando mal? Y finalmente el versículo 25. Dios libera no solo a Israel de Asiria, de Egipto, de Siria, de Babilonia, sino que además libera a todos del poder del pecado también. El Señor quiere librarlo de su situación pecaminosa. Quiere sacarlo de su prisión, que usted está cautivo. Porque el Señor es el que da la libertad en medio de la cautividad. Yo deseo de corazón, desde nuestro canal Enseñanza Bíblica, que la enseñanza de hoy nos dé aliento, nos dé motivación, porque el Señor va a hablar a su pueblo por medio de su siervo, el Señor Jesús. Por favor, dejen sus comentarios, dejen sus pedidos. Estamos armando un equipo de oración, así que no se olviden de dejar sus anhelos, sus necesidades, que estamos orando por ellas. Dios les bendiga, que tengan un feliz inicio de viernes y nos vemos, si el Señor lo permite, en la próxima. Hasta luego.